A continuación, en MexNote te contaré una breve historia de cómo es que se fundó el Partido Acción Nacional, el segundo partido más viejo de México. Era el año de 1915. El mundo se encontraba sumergido en la Primera Guerra Mundial, en donde alemanes y todo el mundo peleaban. En México ocurría el segundo periodo de la Revolución Mexicana, en donde se daban bajas tremendas, miles de muertos y heridos se daban en todo el país. En aquel entonces, Manuel Gómez Morín escribió el libro que convocaba a los mexicanos de su generación a unirse al proyecto para reconstruir la nación en los ámbitos económicos, políticos y sociales. Durante 1929, las facciones revolucionarias se aseguraron el poder a través de la formación del PNR, Partido Nacional Revolucionario, logrando desorganizar a todos los partidos anteriores. Asimismo, uno de los intelectuales en México, José Vasconcelos, hacía renacer la esperanza a través de su ideología en esta coyuntura. Manuel Gómez Morín escribió una carta a Vasconcelos donde decía lo siguiente: yo siempre he creído que lo importante para México es lograr integrar a un grupo, lo más selecto posible, en condiciones de perdurabilidad, de manera que su trabajo, sin precipitaciones, pueda ir teniendo cada día, por esfuerzos permanentes, un valor y una importancia creciente. Era lo que le escribía Gómez Morín a Vasconcelos, pero lamentablemente Vasconcelos jamás hizo caso de esto, razón por el cual se apagó la llama vasconcelista. Ante los hechos políticos que acontecieron en el país entre 1933 y 1935, años de agitación social y de crisis económica, cuando el Partido Nacional Revolucionario logró desmantelar las clases políticas, organizar a obreros y campesinos en los sectores de su partido, surgieron grupos de oposición, cuyo denominador fue el rechazo al régimen político emprendido por el Estado. Razón por aquel entonces que Gómez Morín escribía también lo siguiente: un pesado tolvenara de apetitos desencadenados, de propaganda siniestra, de ideología, de mentiras sistemáticas, impide una visión limpia de la vida nacional. Motivado por los acontecimientos políticos de los años 30 y aunado al establecimiento del Partido Nacional Revolucionario, ahora PRI, como único partido en el país, Manuel Gómez Morín, junto con un grupo de cuenteanos, fundó en enero de 1939 el Partido Acción Nacional. Pero no solamente fue Gómez Morín quien fundó el PAN. Junto a él estuvieron personas como Efraín González Luna, Aquiles Olordi, Luis Calderón, Francisco Fernández Cueto, Alejandro Ruiz Villalobos, Rafael Preciado Hernández, Juan Gutiérrez y Manuel Samperio, entre otros, fueron los primeros fundadores del Partido Acción Nacional. Para 1940, que participaban en sus primeras elecciones presidenciales, buscaron postular al licenciado Carlos Enrique Pérez, quien gozaba de amplio prestigio y se había opuesto al gobierno de Lázaro Cárdenas, pero declinó dicha postulación. Entonces, para ese año no tuvieron candidato. A pesar de haber sufrido esa pérdida de no poder postular a un candidato para las elecciones de 1940, el PAN cosechó su primer triunfo en el año de 1946, pues fue la primera diputación que ganó. Después de eso, para 1947 vino un segundo triunfo, pues gana un municipio en el estado de Michoacán, en Quiroga. Y es en 1952 que por primera vez, después de 23 años de su fundación, es que logra participar en unas elecciones presidenciales con el candidato Efraín González Luna. Después de esos triunfos que sabían a gloria, el panismo vino las elecciones de 1970, en donde por primera vez alcanzan el 13% de la votación total, con su candidato de aquel entonces, Efraín González Morín.